bienvenidos de nuevo a su programa Derecho y Más, Actualidad Jurídica. Estamos aquí, como toda la semana, para traerles informaciones de interés para ustedes sobre el acontecer jurídico y social en nuestro país y el mundo. Y por supuesto, lo más importante, escucharlos a ustedes con sus comentarios, sus opiniones, sus críticas, cualquier tema jurídico que usted tenga, estamos aquí para escucharlos y darles una recomendación para usted empezar a resolver esos problemas. Estoy como siempre acompañado de mi querido amigo, licenciado Carlos Felipe, para traerles una entrega más de su programa Derecho y Más. Carlos. Gracias, Rainiel. Buenas noches amigos televidentes, fieles seguidores de su programa Derecho y Más, Actualidad Jurídica, la revista jurídica de la República Dominicana. Como siempre, estamos aquí prestos para responder cualquier inquietud, para orientar en derecho, para dar a conocer todos los derechos que tienen los ciudadanos en la República Dominicana. Queremos comenzar invitándolo a este próximo domingo 15 a que todo el mundo ejerza el derecho al voto en las urnas en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque la soberanía pertenece al pueblo. Mira ahí esa imagen que nos manda la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, a la cual pertenecemos, y dice que 3.737.260 son jóvenes. Es decir, que los jóvenes podemos hacer el cambio en estas elecciones, salir todo el mundo a votar, porque la soberanía pertenece al pueblo. Pero el pueblo la ejerce es a través en las urnas, eligiendo a esos representantes que entienden que sean mejor para la sociedad, para la ciudadanía, para su localidad. Ahora que estamos en estas elecciones municipales y congresuales, es importante que todos y cada uno de los ciudadanos ejercemos ese derecho y ese deber también de el voto. Es elemental, y si cualquier cosa tiene miedo de lo que es el coronavirus, pues entonces usted se pone su mascarilla o toma la medida del lugar, no saluda de mano a las personas, pero no deje de salir a votar por ninguna circunstancia. Lo que la gente tiene que hacer, Carlos, es tomar las medidas de precaución que se han repetido múltiples veces, ande con su alcohol, ¿verdad? Con sus manitas limpias. Exacto. Valga la cuña, andar con pañuelos, tomar las medidas, si por ejemplo alguien estornuda, taparse con el codo, no con las manos, lavarse inmediatamente las manos, mantener una distancia apropiada, por lo menos de 3 pies entre usted y las otras personas. O sea, usted no se pegue mucho. Si usted va a votar, usted no se pegue mucho de los demás. Usted trata de no hablarle de cerca a los demás, que nadie le hable de cerca a usted. Y créame que no se le va a pegar ningún coronavirus, porque el coronavirus no se transmite por el aire, transmite por la saliva, transmite por los fluidos. Entonces, para que eso llegue a usted tiene que hablarle de cerca, usted tiene que acercarse a más de 3 pies, y usted tiene que no lavarse las manos. Entonces, usted anda con sus manitas limpias, se limpia las manos cuando tenga que tocar cualquier cosa. No se ponga las manos en la cara, cerca de los ojos, de la boca, de los oídos, perdón, de la nariz, etcétera. O sea, de forma que impida cualquier tipo de contaminación. Pero no hay ninguna justificación hasta ahora en relación al coronavirus para que este domingo todo el mundo vaya a ejercer su derecho al voto. Vamos a recibir esta llamadita, Carlos. Así es. Buenas. Sí, buenas tardes. Las elecciones no son congresuales, son solamente municipales. Correcto, Cierto, muchísimas cierto. gracias. Municipales. Elecciones municipales. Sí, muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias. Sí, asimismo, las elecciones municipales de este domingo, no hay ninguna justificación para ustedes. Yo no voy a votar por el coronavirus, pero el coronavirus primero ya lo ha afirmado el Ministerio de Salud Pública. Sí. No hay circulación comunitaria, no hay circulación interna comprobada del coronavirus, aunque sí hay personas que ya han sido comprobadas que han dado positivo y ha sido ya informado por el ministerio. No hay circulación interna, como ha dicho el Ministerio de Salud Pública, y usted toma sus medidas de prevención, de higiene, y no hay justificación para usted no ejercer su derecho al voto.
Así es, Rainier, así es, interesantísimo. Gracias al amigo que nos llama para hacer la corrección. Así es. Y realmente, pero estamos, ese artículo 2 de la Constitución, importantísimo, Rainier, que dice que la soberanía reside en el pueblo, de quienes emanan todos los poderes públicos. Así Es decir, y emanan el momento que usted ejerce el derecho al voto. Sí, importantísimo. Y la municipalidad, esto es el gobierno de cada municipio, Sí. que son El gobierno más cercano. más cercano de la gente. Así es. Es decir, es importantísimo Fundamental. estas elecciones. Así que está la invitación de parte de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, de parte de este programa, para que no se quede nadie en su casa y ejerza el derecho al voto. Señor director, comenzamos como siempre con la pregunta, cuando la tenga disponible, para darle siempre prioridad a las personas que nos escriben a través del blog de Carlos Felipe Loufil y de Derecho y Más Actualidad Jurídica. Dice: si en mi trabajo me otorgan unos días libres por la muerte de mi padre, ¿estos días son pagos o se me descuentan? Interesante pregunta. Es decir, hay algunos días que otorga el artículo 53 del Código Laboral y estos días deben de ser pagados, así como es pagado la maternidad, posparto y pre y postnatal, esas vacaciones pre y postnatal por maternidad, cuando hay Licencia, matrimonio, ¿verdad? esa licencia, exactamente. Cuando los días que se le da por el matrimonio, Sí. cuando se muere un ser cercano, Sí. es decir, esos días deben de ser pagados por el empleador. Correcto. Es decir, está estipulado en el artículo 53 Eso- del Código Laboral. Eso es una especie como de privilegio, ¿verdad? Así es. De consentimiento, de regalo de Exacto. parte del empleador hacia Una excepción su empleado, para circunstancias que lo ameritan, como por ejemplo el fallecimiento de un padre, de una madre, una circunstancia que amerita que el empleador le dé unos días a esa persona, porque incluso no solamente un tema, digamos que de asumir los compromisos que conlleva una situación como esta, la gente no está ni siquiera en condiciones de trabajar en esos días. Entonces, usted poner a una persona a trabajar en esos días es para que no produzca, ¿verdad? No sea efectivo en su trabajo, porque la gente no está concentrada en esos momentos. No va a estar concentrado, exactamente. La segunda pregunta, señor director, que nos hacen a través de las redes sociales. Hola, abogado, ¿puedo yo cambiar de abogado en cualquier momento durante un proceso penal? ¿O tengo que terminar cada instancia? Es decir, la inquietud de ese ciudadano es, cuando estoy llevando un proceso penal, comencé con un abogado, ¿puedo cambiar o tengo que seguir cada instancia? El código prevé eso, artículo 113, 114, y establece que puede cambiar hasta 2 abogados. Es decir, por instancia, por etapa procesal. Puede cambiar en audiencia preliminar 2 abogados, audiencia en juicio de fondo 2 abogados, apelación hasta 2 abogados. Si ya ven que usted está utilizando estrategia dilatoria, Claro. pues toma medida el presidente del tribunal o la corte y le puede poner un defensor y usted tendría que quedarse ya con esa persona que le designe, porque esto no puede estar retrasando el proceso, Claro. porque cada vez que, imagínese usted, una persona que no quiere que lo juzguen, que ya está en libertad, Sí. no quiere que se conozca su caso, pues estaría entonces adrede cambiando de abogado medalaganariamente. Sí. Eso no se podría permitir, pero se puede hasta 2 abogados cambiar, si hay esa flexibilidad para estas situaciones. Sí, como tú dices, Carlos, a veces la gente, no sé si todavía eso sigue funcionando igual, pero esa práctica en materia penal de cambiar al abogado para retrasar el proceso, eso es como las solicitudes de prórroga en materia civil. O sea, de mi abogado, pero a mí lo que me da con esos casos en materia penal es que a veces tú ves que el cambio de abogado es de un abogado a otro de la misma oficina. De la misma oficina, Entonces, muchas veces. cambió del abogado y un abogado a otro de la misma oficina. O sea, es una cosa, eso es lo que nosotros los abogados llamamos una chicana. Una chicana, exactamente. Una charlatanería. Lo que es. Que llamó el presidente del Poder Judicial, el señor Luis Henry Molina, a que cambiamos esa cultura que existe de tratar de externizar los expedientes en pro de, pensando nada más en el cliente, sino que también el abogado debe de respetarse y pensar en la justicia. Y yo entiendo que muchas veces eso de estar reenviando y reenviando, hasta daña a tu propio cliente porque está en un estado de
que no sabe qué va a pasar. Sí, incertidumbre. Lo que mejor ese tiempo se utiliza es para preparar el expediente y ver lo mejor que se defiende ese cliente en el tribunal, sea penal, sea civil, como sea, y ya se sigue después otro caso. Sí, así es. Y así el cliente también podrá dedicarse, porque una persona que no tiene su caso terminado, cuando viene a ver hasta se queda en un letargo en el tiempo, no funciona bien en el trabajo, no genera, se ve en una situación de indisposición, porque para generar en los trabajos y ser emprendedor y todo eso, no se puede tener un proceso abierto, diría yo. No. Un proceso penal en su contra. Así es. Entonces, muchas veces eso no ayuda al cliente ni al abogado tampoco. Seguimos, señor director, cuando tenga la tercera y última pregunta, siempre sabiendo que estamos abiertos a los teléfonos de cualquier inquietud. Dice, ¿puedo dimitir porque mi hijo necesita tratamiento de cáncer y debo mudarme para Santo Domingo? Es decir, esta es una persona que está en un pueblo, y entonces está pasando por una situación muy difícil, Dios libre, un hijo Sí, con una enfermedad. tiene una enfermedad grave, muy grave, y entonces, ¿qué pasaría en esta situación? Mira, ahí me la puso el señor director, ¿puedo dimitir porque mi hijo necesita tratamiento de cáncer y debo mudarme para Santo Domingo? Nosotros entendemos que esta no es de la causal establecida en el artículo 97 para dimitir. Pudiera ya de manera humana hablar con el jefe de la empresa, con los dueños de la empresa, a ver si tienen alguna consideración, y por lo menos el 50% de las prestaciones laborales se pudiera negociar con los dueños de la empresa. Pero en principio esto no es una causa de dimisión. Usted tendría que renunciar y solamente le tocarían los derechos adquiridos. Y me gusta eso que tú propones, Carlos, de negociar, ¿verdad? Porque en este caso sería ya una facultad del empleador si quiere darle al empleado por ejemplo, la mitad de las prestaciones, porque en este caso tendría que renunciar. Pero tú siempre has dicho que las prestaciones no son un derecho, o sea, el recibir las prestaciones no es un derecho que tiene el empleado cada vez que se va de la empresa, sin importar las causas, sino que es un derecho que le asiste al empleado cuando es separado de la empresa, ¿verdad? Cuando es desahuciado o despedido sin justa causa. O sea, tú siempre lo has dicho aquí, que eso no es un derecho porque hay gente que es una expresión que se utiliza mucho, de que yo no me voy sin mi dinero, pero si usted se quiere ir de la empresa, usted puede renunciar y le corresponden sus derechos adquiridos. Lo que no le va a corresponder son las prestaciones laborales, cesantía y preaviso, no le va a corresponder. Entonces, usted no tiene derecho a ese dinero si usted se va voluntariamente. Entonces ahí es donde está el tema de que usted tiene una situación por la que tiene que renunciar y no es una causal, como tú dices, Carlos, de dimisión. Entonces el empleador es que decide si lo quiere ayudar, porque también usted agarrar a un empleador en un momento determinado y decirle, mira, yo me voy a ir a ver si tiene ese dinero, También. Porque si no es la intención del empleador salir de usted, ni cancelar, a lo mejor ese dinero no está disponible. Entonces, es una facultad, una decisión que tomaría el empleador voluntariamente, si puede asumir esa ayuda. Yo creo que me gusta mucho esa recomendación que tú haces, de si quiere, si puede asumir esa ayuda. Así es. Realmente ahí están las preguntas que fueron realizadas a través de nuestro blog Derecho y Más, de Carlos Felipe Lofir, y las redes sociales de Derecho y Más, Actualidad Jurídica, y como siempre estamos a la disposición de cualquier situación para orientar. Raniel, comenzando a hablar de lo que es la actualidad jurídica en la República Dominicana, mediante un recurso de amparo, le rechazaron el recurso de amparo al señor Ramfis Trujillo, quien estaba siendo postulado por el partido PNVC a la presidencia de la República Dominicana. Es decir, el Tribunal Constitucional ratificó lo que estableció la Junta, de que no le inscribió su candidatura. Esta persona, haciendo uso de lo que son el artículo 63 y siguiente de la ley 137-11, interpone un recurso de amparo para que se garanticen sus derechos que él entiende, que él alega. El tribunal
constitucional, es decir, un amparo que declaró de extrema urgencia, conoció ese amparo y dice que el señor Ramfi Trujillo no puede aspirar a la presidencia de la República Dominicana porque no cumple con el artículo 20 de la Constitución, de que debe de renunciar previamente 10 años a su otra nacionalidad que tiene, que es americana. Así es. Y también que debe de probar que tiene 10 años viviendo en la República Dominicana en un domicilio fijo. O sea, tiene que, para poder ser candidato a la presidencia. Así es. No puede tener doble nacionalidad. Y si la tiene que renunciar a esta y residir en República Dominicana por lo menos por 10 años. Entonces, en este caso, por ejemplo, él tendría que demostrar la residencia en el país durante ese periodo. No lo pudo hacer, ¿verdad? Así Lo que parece que sucedió. Y el Tribunal Superior Electoral entonces ratifica el rechazo de la inscripción a esta candidatura. Ratifique el rechazo de la inscripción a la candidatura mediante recursos de amparo. Saludar Rainiel a Radamés Martínez, presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios ANGE, donde ya nosotros pusimos la imagen de que la invitación a votar a los jóvenes en la República Dominicana en estas elecciones municipales que se celebrarán el día 15 de marzo. Y siguiendo, Rainiel, con el tema... Pero Carlos, antes de que tú continúes, déjame unirme a ese saludo que tú envías a Radamés Martínez, presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios ANGE, que por cierto, hay que honor a quien honor merece, ¿verdad? En este periodo de contingencia, de incertidumbre social que ha generado el tema de las elecciones, de la cancelación de las elecciones, y la reunión en el CES, en el Centro Económico y Social. Económico Social, sí. De diferentes actores sociales, los partidos políticos, buscando un entendimiento. ANGE, encabezado por su presidente Radamés Martínez, ha jugado un papel estelar. En mantener la postura de los jóvenes, mantener la postura de la cordura, mantener la postura del llamado a la paz, del llamado a la democracia y del llamado al respeto a la Constitución. Yo creo que esta posición de parte de ANGE y de su presidente es muy bienvenida en un país donde lo que queremos ahora mismo es sosiego, paz, y que se celebren elecciones, ahora en el domingo, que se celebren en mayo las elecciones presidenciales y congresuales. O sea, eso es lo que queremos ahora mismo, y entendimiento, y que lleguen, y en lo que haga falta entendimiento, que todas las posiciones que se están debatiendo en el CES se discutan en democracia, y yo creo que la participación de ANGE ha sido estelar. Entonces me uno a ese llamado, no solamente de saludo, sino también de felicitación a Radamés Martínez y a ANGE. Excelente, Rainiel, así es, totalmente de acuerdo. Estamos en un momento estelar en la República Dominicana y el llamado a la votación, y también en virtud del artículo 2 de la Constitución, que esa soberanía y ese poder del pueblo es ahí que se ejerce en las urnas de la República Dominicana. Rainiel, saliendo un poquito del tema, entrenan jueces para el manejo de violencia de género. Es decir, hay que felicitar también al Poder Judicial que está llevando a cabo preparación de jueces para conocer violencia de género. Aunque esto es una situación que ya sería como no preventivo, sino después que pasan los hechos, porque el juez interviene después que le llevan como la acusación. Claro. Pero esto es importante con los casos que pasaron en San Pedro, que pasaron en diferentes provincias, y todas las situaciones que ha habido de violencia de género a raíz también del Día Internacional de la Mujer que se celebró ahora en marzo. Entonces es importante esta medida que se están llevando a cabo, porque me consta de que el Poder Judicial está formando a jueces, es decir, dándole charlas, preparándolos para cuando esos jueces penales les lleguen estos casos de violencia de género, sepan lo que tienen en sus manos y haya una política estratégica de parte del Poder Judicial para salvaguardar los derechos de esas víctimas, de esas mujeres y hombres, porque es violencia de género. Claro.
mujeres y hombres. Es decir, si bien es cierto que es más las mujeres que acuden, pero también los hombres tienen también en algunas situaciones, pueden ser víctimas de violencia de género. O sea, imagino que en estos casos, Carlos, parte de esta preparación, esta formación especial, tiene que ver con la sensibilización. Así es. O sea, los funcionarios judiciales frente a un tema de violencia tienen que ser especialmente sensibles porque son situaciones delicadas. Generalmente las mujeres, que son las que son mayormente víctimas de violencia de género, se encuentran muchas veces atrapadas en el círculo de la violencia, que le impide a veces reconocer que son una víctima, que le impide actuar en contra de su agresor, y el juez tiene que saber reconocer esto, o sea, tiene que saber reconocerlo, tiene que saber actuar frente a esto, porque tú sabes que fue una práctica muy usual en República Dominicana, y todavía hoy en día lo es, el hecho de que la misma mujer que presenta la denuncia por violencia es la primera que luego, y tú lo has comentado, Carlos, aquí eso muchas veces, va y retira la denuncia porque, imagínate, ese es el hombre que mantiene a los hijos, etcétera. Entonces hay un círculo de violencia que impide que la mujer muchas veces pueda salir de ese control de su agresor. Entonces el juez tiene que saber identificar estos aspectos, y el Ministerio Público también, para seguir con la acusación, más allá de que cualquiera, de que se pretenda quitar las denuncias, o como en estos casos que nosotros comentamos aquí, que fueron muy notorios, muy sonoros, donde se llegaron a acuerdos con el Ministerio Público luego de que los agresores habían cometido intento de asesinato. Entonces ahí el juez sobre todo, debe velar mucho de que estos acuerdos que se hagan por ante el Ministerio Público no pasen, de que estos acuerdos, los fiscales también necesitan esta formación para que estos acuerdos no pasen, porque sabemos, yo soy el primero que digo, que el tema de la violencia de género es un tema que empieza por la casa, es un tema que empieza con educación. Eso es lo primero, la educación, pero la prevención y el régimen de consecuencias frente a los actos de violencia es importantísimo. Entonces, ¿por qué? Porque la educación, el cambio de la mentalidad machista, de la cultura machista, necesita un tiempo, ¿verdad? O sea, eso tú no lo vas a cambiar de la noche a la mañana. Entonces, mientras tanto, tú necesitas que las instituciones que velan porque se prevenga y se persiga la violencia de género actúen efectivamente. Entonces, necesitamos no solamente educación, también que estas instituciones actúen efectivamente frente a la violencia. Totalmente de acuerdo. Esperemos que sigamos avanzando en este aspecto fundamental que es la violencia de género. Siguiendo con el sector justicia, Rainiel, no habíamos tenido la oportunidad de comentar que estamos contentos porque el presidente de la República prometió antes del 16 de agosto, que yo creo que será un gran trabajo ese, sí, darnos, es decir, terminar lo que es el Palacio de Justicia de la provincia Santo Domingo. Eso es muy importante. Eso sería un gran paso en la justicia, porque sabemos que la provincia más grande es el Gran Santo Domingo, sí, y ahora mismo no hay infraestructura para conocerse todos los procesos, todas las situaciones. Es decir, no está a las alturas de estos tiempos la infraestructura que hay. Es decir, es de urgencia ese Palacio de Justicia, y quiera Dios que ante este compromiso, entonces antes de irse de la presidencia de la República, entonces pueda entregar este Palacio de Justicia, porque ahora mismo muchas veces vemos, es decir, he agrupado los abogados, es decir, hasta asignación. No hay condiciones. No hay condiciones para conocer nada absolutamente. Incluso, si tú estás conociendo un caso ahí, por más importante que sea, en un, vamos a decir, y escúcheme la palabra, un chiquero, todo el mundo junto, tanto el fiscal como el asunto, es decir, es poco lo que se puede, porque eso ayuda también
el espacio, la forma, Claro, y todo eso ayuda claro. hasta la decisión y lo que se esté Definitivamente. discutiendo en ese Palacio de Y Justicia. para preservar la dignidad de los imputados. Exactamente. De la víctima, o sea, a veces tiene que estar un imputado ahí mismo al lado de la víctima, o sea, porque no hay espacio, entonces es una locura realmente. Eso sería una gran cosa y sería agradecido por los abogados principalmente Sí. que vivimos. Definitivamente. De hecho, vivimos corriéndole a la audiencia Sí. de aquel lado por las dificultades que hay en los tribunales. Claro. Rainiel, hablar un poquito se está discutiendo ahora mismo y no podemos ser ajenos a esa situación de el fiscal electoral. Sí, Fiscal sí. electoral que fue propuesto y que está establecido en las leyes, Sí. pero que no tenemos todavía un fiscal electoral. Así Fue es. propuesta la ex magistrada de fiscal, pero que ahora es magistrada de procuradora de la Corte, Jenny Berenice, y ella misma dijo que no podía aceptar ese cargo porque tiene una situación de demanda contra el Ministerio Público y que por ética no podía aceptar el cargo. Pero el hecho es que los dos partidos principales, que son el PRM y el PLD, están discutiendo el tema de nombrar por consenso un fiscal electoral en la República Dominicana. ¿Para qué? Para que persiga los delitos electorales en estas elecciones municipales de este domingo 15. Sí, es. Mira, Carlos, yo creo que el fiscal electoral es uno de los temas más importantes que se deben discutir en el CES. Porque realmente enfrentar un proceso electoral como el que nos viene ya en este domingo y el proceso presidencial y congresual de mayo, sin la posibilidad de que los delitos electorales puedan ser perseguidos efectivamente, no hace ningún sentido. Pero vamos a continuar con estos temas y la participación de los amigos televidentes después de una pequeña pausa. No se muevan de ahí. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central regula el sistema financiero, diseña y propone a la Junta Monetaria las normativas necesarias para el funcionamiento eficiente del sistema financiero, contribuyendo con la estabilidad y el crecimiento de la economía. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central es responsable del buen funcionamiento del sistema de pagos. Vigila a las entidades emisoras de instrumentos de pago para que las personas y empresas puedan realizar sus transacciones con cheques y transferencias de fondos con rapidez y seguridad. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central emite el dinero. Es la única institución autorizada por la Constitución de la República Dominicana y la Ley Monetaria y Financiera número 183-02 para emitir los billetes y las monedas que las personas y empresas utilizan diariamente. Diseña los billetes y las monedas, contrata su fabricación mediante licitación pública internacional y los pone en circulación, cuidando que la cantidad existente en la economía se corresponda con la demanda real de estos medios de pago. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Somos la empresa de transmisión eléctrica dominicana, ETED,
Por nuestras líneas van cargas eléctricas a 345, 138 y 69.000 voltios. Esto es alto voltaje. Cada vez que un ser humano hace contacto con estas líneas, hay riesgo de muerte o lesiones graves. Por eso, evite hacer trabajos y que los niños vuelen chichiguas cerca o debajo de las líneas. Puede ser fatal. Preservemos nuestra vida. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Actualidad Jurídica. Recuerden a los amigos televidentes que tenemos los teléfonos en pantalla para cualquier pregunta, comentario, sugerencia, opinión, crítica, cualquier problemática que usted tenga, de cualquier situación jurídica que ustedes quieran plantearnos, temas de deudas, condominios, temas laborales, temas penales, divorcios, herencia, cualquier situación que usted tenga. Ustedes nos pueden llamar a su teléfono que tienen ahí en pantalla y estamos aquí en la mejor disposición de darles cualquier recomendación, cualquier ayuda, cualquier solución para usted resolver esos problemas. Y estamos aquí nuevamente, Carlos, con los temas de actualidad jurídica que tenemos pendientes, que le hemos traído el día de hoy. Así es, Rainiel, así es, como siempre, presto para orientar en derecho a esa ciudadanía, fieles seguidores de su programa Derecho y Más, Actualidad Jurídica. Realmente comentar sobre que fue aprobada una ley importantísima en la República Dominicana que no existía, que es la ley de alianza público-privada. Esta ley lo que busca es que las empresas, si ese capital privado se alíe con el Estado y se puedan desarrollar proyectos en favor de la comunidad. Un ejemplo de eso es la carretera de Samaná, que fue con inversión privada, claro. Aunque sabemos que, y tal vez entendemos nosotros que esta ley viene a regular de que los riesgos y los contratos no sean tan en detrimento del Estado, que al final entonces son en detrimento de la población. Pero de un modo u otro se está disfrutando de una carretera importantísima que ayudó mucho a la población que vive allá en el norte-este, en el noreste, en el noreste, allá en Samaná, y eso predio. Ahora es más fácil ir a la María Trinidad Sánchez y también ir a Samaná en virtud de esto. Pero esta ley busca desarrollar megaproyectos con capital privado y también la intervención, es decir, esa alianza entre el Estado y el capital privado. Interesantísimo eso, Rainiel. Rainiel, también comentar de que fue aprobado la ley de prioridad la agenda prioritaria de la Cámara de Diputados. Aquí se habla del Código de Procedimiento Civil, del Código Civil, se habla del ley de territorial, de ordenamiento territorial, se habla de muchísimas leyes. Sin embargo, me dio mucha pena ver que en esa agenda de prioridad, incluso está la extinción de dominio también, esa agenda de prioridad de la Cámara de Diputados, no está el Código Penal de la República Dominicana. Nosotros entendemos que ahora mismo el código que existe de 1884 no está a las alturas, no está adecuado para seguir combatiendo los crímenes y delitos en la República Dominicana. Sí, definitivamente. Crímenes y delitos donde en esos tiempos no existían ni las redes sociales, claro. Es decir, no existía ni el teléfono, digo. Es decir, en 1884, ¿qué teníamos aquí? No. Era muy poca cosa. Era una economía completamente rural. Entonces, este Código Penal es una pieza elemental y lamentablemente parece que los políticos no quieren enfrentarse a ella porque realmente es una pieza impopular, la situación, lo constante. Es por el tema del aborto, realmente. Por el tema del aborto y la discusión que hay en la sociedad. Tal vez ya cuando pasen estas elecciones, tal vez sea un tema de prioridad el Código Penal, pero la realidad es que a veces nos quejamos, pero no tenemos esa herramienta
elemental. Es decir, ¿cómo es que una ley de 1884 que está regulando los crímenes y delitos en la República Dominicana? Definitivamente. Es decir, ¿cómo se puede prever si todos los días hay algo nuevo que sacan las personas que Por cometen supuesto. infracciones? El delito avanza a años luz. Años exactamente. Imagínate ustedes. Y estamos atrasados por eso. Claro. Es decir, por eso estamos atrasados, por eso hay que decir, porque tiene que haber seguridad jurídica en un Estado, que todo el mundo quería que condenaran a Marlin y que sé yo, pero no tenemos una ley que diga de manera clara cómo se condene. No. Entonces lo que debería esa persona es decir, queremos que se apruebe el Código Penal. Cada vez que sucede algo, que hay impunidad, que hay situaciones, ese Código Penal es bastante importante, es bastante claro, está a la vanguardia y para los nuevos tiempos. Es decir, tú sabes, Carlos, que parte de los mandatos de la Constitución del 2010, que todavía, y Constitución del 2015, ¿verdad? Con el tema cuando fue modificada con el tema de la reforma sobre la elección presidencial. sí, Y esta Constitución, uno de los mandatos que está pendiente es el tema del referéndum. El referéndum, yo creo que sería la solución ideal para la discusión del aborto, porque Es cierto. falta que la Constitución se establezca una ley que regule el referéndum, cómo va a hacerse, de qué forma, en qué caso, etcétera, quién se va a encargar de organizarlo, que debiera ser la Junta Central Electoral. Pero todo esto falta todavía. mira, fuera una excelente Sí. decisión para que sea el pueblo, en virtud Claro. de ese poder Y no que solamente tiene eso. de la soberanía. O sea, pasamos Decida. el impasse, o sea, Decida. hay un impasse porque hay grupos sociales que están defendiendo que se mantenga el aborto en el Código Penal. Hay grupos sociales que quieren que se despenalice. Hay grupos sociales que aceptan que se establezcan las 3 causales. Vamos a someterle a un referéndum, que sea el pueblo que vote directamente. Y la mayoría, porque eso es lo que es la democracia, el gobierno de la mayoría decida de qué manera el Código Penal Se va a regir la República Dominicana. Claro. Y todo el mundo tiene la oportunidad ahí de poner su granito de arena. Es decir, los mismos que postulan por un lado y por otro pueden documentar a la población. Por supuesto. Entonces eso que genere debate público, que genere debate de ideas, a los fines de que la gente se convenza por votar por una u otra posición. Yo creo que eso es lo que más hace falta en República Dominicana hoy en día. Mecanismo de participación pública. La gente está ansiosa de participar. Esos jóvenes que estaban protestando en la Plaza de la Bandera, lo que quieren es participación. Entonces, Así es. el referéndum, un mecanismo excelente de participación. Buenas. Parece que Adelante. se cayó la llamada. Sí, se cayó la llamadita. Ah, bueno. Buenas. Sí, buenas. Adelante. Sí, para participar en el programa. Está en el aire. Adelante, sí. Sí, buenas. Le escuchamos. Sí, hermano. Una preguntita. Aló. Sí, le escuchamos. Baje su televisor, por favor, sí. Sí, buenas. Oye, hermano, yo quiero saber si después de incoar un recurso contencioso administrativo, ¿podría yo interponer un amparo sobre lo mismo que estoy conociendo Sobre lo mismo. Por ante el mismo tribunal. y por ante el mismo tribunal? ¿Y por qué no escogiste la vía del amparo en principio? Es porque se me pasó ahí. Ok, está bien. Muchísimas gracias, sí. Bueno, Excelente mira qué pregunta. pasa. Tú sabes que aplica en estos casos también el principio general del derecho de electa una vía. Si ya tú escogiste una vía, que en este caso fue la contenciosa administrativa, ya tú no pudieras al mismo tiempo interponer una acción de amparo. Ahora, hay que ver lo que va a decir el tribunal. Si el tribunal te falla diciéndote que es inadmisible, por ejemplo, la demanda contenciosa administrativa, tú pudieras entonces interponer tu acción de amparo si el plazo está abierto todavía, porque se trata de una violación continua. Si ya se venció el plazo, pues entonces ni lo intentes, porque imagínate. Excelente pregunta al amigo que nos llama sobre el recurso de amparo. El artículo 70 te da la inadmisibilidad. ¿Cuándo es inadmisible el amparo? Cuando hay otra vía más efectiva. Claro. Es decir, lo que hay que verificar aquí tiene una desventaja ya, porque elegiste otra vía. La otra parte, lo primero que te va a poner es eso. Ya estamos conociendo este caso Por supuesto. por la vía ordinaria. Así ¿Por qué es. viene aquí?
Pero vamos a suponer que tú tengas un derecho fundamental que está siendo vulnerado y que es una situación, por ejemplo, que en tu condominio te cortan el agua, es decir, el agua, porque tú debes algunas cuotas, entonces te cortan el agua, como establece una sentencia que hay del Tribunal 482 2016. Entonces, no importa que tú hayas puesto otras demandas, esto como un asunto fundamental, el tribunal te lo va a acoger. Tendríamos que ver ese caso, qué derecho fundamental se está violando, qué tan grave es la situación, que el tribunal, por el amparo, aún haya otra situación interpuesta, te acoja a ese recurso de amparo. Es decir, en principio tiene desventaja porque ya pusiste otra situación. No obstante, tampoco es un asunto tabla rasa de que se pueda... No una camisa de fuerza. No una camisa de fuerza. Claro. Tú pudieras poner el recurso de amparo si crees que es tan grave la situación y que no puede esperar. Porque si ya tú pusiste también un recurso administrativo, puedes pedir una medida cautelar. Sí, claro. Y puede manejar cualquier situación. La diferencia en esto es de que para que esa demanda principal ante el tribunal administrativo sea efectiva, entonces tú debes que demostrar, o que no cause tanto daño, debes de demostrar la urgencia que tú tienes de que se tome medidas para garantizar tus derechos, para que sea efectiva esa sentencia que te va a dar el Poder Judicial en su momento. Pero ahí tiene las vías. Pudiera interponer recursos de amparo, pero el artículo 70 establece que cuando hay otra vía más efectiva, cuando es notoriamente improcedente, cuando no pusiste el recurso de amparo dentro de los 60 días, entonces en estos casos se declara inadmisible. La ventaja del recurso de amparo, y esto me encanta bastante, Rainier, es que ningún juez puede declarar inadmisible un recurso de amparo hasta tanto conozca el fondo del asunto. Es decir, tú sabes que los jueces en algún momento ven algunas situaciones y se declaran inadmisible la situación, no conocen de qué se trata verdaderamente. Pero en el recurso de amparo, pues tratarse de derechos fundamentales, que son estos derechos que están en el artículo 37 al 69 de la Constitución, le dice al juez: señor juez, usted conociendo un recurso de amparo como juez constitucional, usted no puede declarar inadmisible un recurso de amparo hasta tanto usted conozca, que la parte le diga y le muestre la prueba y le establezca qué es lo que le está pidiendo al tribunal, cuál es el derecho conculcado y qué es lo que espera del tribunal. Después que el tribunal escucha todo, solamente aquí es que puede declarar inadmisible este recurso. Entonces decirle a ese amigo que nos llama que aún sea inadmisible o lo que sea, tiene garantía de que un juez lo va a escuchar. Porque esto es un mecanismo simple. El recurso de amparo es un mecanismo simple que está vigente en la República Dominicana desde 1977. Pero no fue hasta el 1999 cuando la Suprema Corte de Justicia reglamentó el recurso de amparo. Y viene dado porque el recurso de amparo está en la Convención Americana de Derechos Humanos. El Pacto de San José. El Pacto de San José de 1969. Entonces, en el año 99, la Suprema Corte de Justicia se ve obligada a regularlo porque ya había sido aprobado en el 77 a raíz de un caso de la empresa Avon. Y entonces, pero lo asimila mucho lo que es el referimiento. Gracias a Dios, en el 2006, entonces aprobada la ley 437-06, que regula el recurso de amparo y ya le da una mayor autonomía. Claro. Pero realmente, en la pregunta que nos dice el amigo, pueden interponer recurso de amparo que por lo menos sabe que va a ser escuchado, porque no le puede declarar la inadmisibilidad por lo menos a priori. No, y sabes que como tú dices, se me ocurren dos cosas que son importantes que el juez pudiera tomar en consideración en un caso como este. Primero, que la ley 137.11 establece que no se puede sobreseer el proceso de amparo, que eso es importante porque entonces no se podría sobreseer hasta tanto no se conozca el otro proceso. Entonces, y además es muy importante que el Tribunal Constitucional ha establecido que la vía más efectiva siempre es el amparo. Así es. Cuando se trata de la violación de un derecho fundamental. Buenas. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, ¿y usted? Adelante. Bien, oye, no solamente para hacer una pregunta. Sí.
yo quiero que usted me explique, porque no estoy entendiendo muy bien eso. Con Sí. respecto a la renuncia de los 14 fiscales, eso. ¿Por qué ellos renunciaron? Explícame en pocas palabras para yo oírlo a usted. Ok, muchísimas gracias. Sí, ok. Sí, muchísimas gracias. Excelente pregunta, Daniel. No sé si tú conoces a fondo la situación de los 14 fiscales, pero aquí lo que se da es de que, por ejemplo, hay una situación, por ejemplo, la magistrada Jenny Berenice la subieron de cargo, pero ese ascenso es ficticio, porque, es decir, en siendo fiscal de primer grado, titular, se tiene más poder, se decide más cosas, es decir, ahí es que está el verdadero poder del fiscal, no siendo procurador de corte, que ya es caso que, es decir, no tiene ese poder de decisión que tiene un fiscal, que es de primera instancia, que es para decidir los asuntos urgentes y más que sea del Distrito Nacional. Es decir, que son las cosas más importantes que se conocen, es decir, es un cargo. Entonces, parece ser que ante esta situación hay una situación jurídica ahí, de que los fiscales que ya tienen unos méritos para esas plazas que existen y que se están concursando, ¿deben ellos participar en los concursos o deben ellos ser evaluados en sus méritos, como fueron evaluados los jueces de la Suprema Corte de Justicia? Entonces esa es la discusión. Parece ser que el fiscal entiende que no. Vamos a coger esta llamadita. Vamos a ver. Buenas. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. ¿Usted? Bien, ¿y usted? Bien, gracias a Dios. Yo Qué lo bueno. felicito a ustedes, son dos personas que el país lo necesita, a los dos. Muchas gracias. Amén. Lo que quiero es que respetemos los derechos. Los derechos de nosotros estar aquí sin hacer huelga y el derecho suyo a usted hacer su huelga. Comenzando con el presidente de la República, exigirle respeto a este pueblo. El caso es que yo no sé si ustedes quieren participar, porque yo ando buscando personas como ustedes, porque se está formando una comisión para el antes y después de los delitos cometidos en el manejo de la cosa pública en nuestro país. Ya me faltan 2 abogados, los últimos 2 son ustedes que yo quiero... Una comisión de la verdad. Para la comisión, para hacerle frente, tan pronto se apegue esta gente de ahí, a llamarlo en una mesa legal y financiera, que vea a dónde han estado los fallos de Radamés Camacho y su grupo de haberse llevado todo el dinero de las cosas públicas del Estado. Una especie de comisión de la verdad. Se está formando con buenos abogados y buena gente financiera que sepa de eso, buenos auditores de la PIMAR, inclusive vamos a contratar para hacer a cada uno una auditoría. Vayan a ver, ¿ustedes quieren participar los dos? Me parece bien, me parece bien. Le vamos a responder ahora, ¿eh? Okay, Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Carlos, ¿tú quieres responderle? Felicitarlo porque el artículo 246 establece que además de la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República es a la sociedad civil que le corresponde tener control o fiscalizar exactamente los dineros del erario público. Le felicito porque medidas como esa, así es que se hace patria. Nosotros por ahora no vamos a participar, pero así es que se va a hacer patria. Muchísimas gracias por muchísimas gracias. tomarlo en consideración. También a los amigos televidentes por su participación el día de hoy. Lamentablemente hemos llegado ya al final. Muchísimas gracias, Carlos, por todos estos temas. Nos veremos la semana que viene.